Bueno, la intención de la conferencia el día de hoy es hacer un recorrido por las distintas formas de pruebas periciales que se pueden ofrecer en un juicio civil, en un juicio mercantil, ¿sí? No vamos solamente a ver un tipo de prueba pericial, sino una lista de algunas de ellas. Esta lista tampoco es exhaustiva o pretende agotar todo tipo de prueba pericial que exista, ¿no? Aquí en este caso sería la intención a aquellos que tengan esa idea de dedicarse a esa área, la criminalística, darse cuenta de que sus áreas de trabajo no es solamente el derecho penal, sino que existen muchas áreas más en las cuales se pueden desarrollar. Y para los licenciados en Derecho, pues señalarles que a la hora de ofrecer una prueba pericial depende mucho de la imaginación que ellos puedan tener, ¿sí? Para decir, bueno, voy a ofrecer esta prueba pericial en este caso concreto. Bueno, tenemos aquí algunas ideas con las que vamos a ir iniciando. Tenemos primero lo que sería la idea de qué es un perito. Y como tenemos aquí en la imagen, vemos que es una persona. Diríamos que ese es el primer detalle con el que nos vamos a topar. En México, el perito es una persona física, ¿sí? Y quizás sea una de las cosas con las que más problemas se enfrentan, sobre todo los abogados, cuando dicen es que el perito se vendió, ¿sí? Esto se podría llegar a solucionar en el momento en que en México ya el perito no solamente sea persona física, sino que pueda ser una persona moral. ¿Por qué? Porque así surgirían, ¿sí?, empresas que se dedicarían a ofrecer sus servicios periciales y que les preocuparía mantener un prestigio ante los demás abogados, ante los tribunales, porque solamente de esa manera voy a poder acudir a ellos porque sí son una empresa, digamos, seria. Mientras siga siendo solamente la persona física la que puede emitir el peritaje en México, nos vamos a seguir topando con ese problema y nos vamos a quedar a la idea de la ética profesional que pueda tener ese perito. Bueno, definición de perito: aquella persona a la que se le atribuye alguna capacidad técnico-científica en alguna ciencia, arte u oficio. Por eso decíamos, depende mucho de la inteligencia y de la imaginación del abogado. ¿Por qué? Dice, porque puede ser una técnica, dice, puede ser una ciencia, agregando, puede ser un arte, dice, puede ser un oficio. No necesariamente tiene que ser a la fuerza un aspecto científico, es decir, haber estudiado una licenciatura, tener una carrera como tal, sino que puede ser una persona que se dedique a una actividad dentro de su vida práctica, ¿no? Y en el caso de peritaje, estaríamos diciendo que es ya lo que surge del perito, ¿no? Lo que el perito tiene que emitir. En este caso estamos hablando, dice, que es la operación del especialista, traducida, dice, en puntos concretos para llegar a una solución concreta. Estaríamos hablando de aquello que nace del perito. A la hora de verlo físicamente, estaríamos hablando de que es un documento, ¿sí? Pero en sí el documento es lo que contiene al peritaje, ¿no? En México se hace a través de un peritaje escrito, pero si nos fuéramos a algunos otros países, tenemos que el perito pues puede presentar su peritaje de manera oral y apoyado de todas herramientas, ¿no? En algunos otros países podrá presentar un video, ¿sí?, diapositivas, ¿sí?, para poder ilustrarle al juez y de esa manera convencerle. Continúo. Bueno, pasamos ahora a lo que sería documentoscopía. En este caso estamos hablando ya, además de lo que es la escritura, también lo que tiene que ver con el documento, ¿sí?, con la parte, dice, material. Aquí vamos a estudiar, dice, el papel, el instrumento escritor, ¿sí?, estaríamos hablando lápiz, lapicero, ¿sí?, el tipo de tinta que se utilizó para hacer ese documento. Aquí en la documentoscopía puede participar tanto el perito que tiene conocimientos en documentoscopía y hacer el trabajo físico, es decir, el estudio directamente del documento a través de aumento, a través de lupas, microscopio, pero también puede participar un químico, ¿sí?, para hacer el estudio, digamos, de lo que sería la tinta, de qué está hecho el papel, ¿sí?, y poder determinar nuevamente si ese documento es auténtico,
¿sí? Se ha pretendido falsificar, ¿sí? Especificaciones nuevamente. Los documentos, dice, objeto de fraude que desvirtúan la verdad de los hechos. Pero tenemos, dice, el texto es la parte que transmite la información, ¿sí? Ya puede ser, decíamos, a través de un mecanografiado o un manuscrito, es decir, lo escribe a través hoy día de una impresora, ya casi no a través de máquina de escribir, o de manera directa a través de la mano. Luego, la firma, signo gráfico que identifica a su titular, decíamos que es donde principalmente se hace el trabajo en documentoscopía y en grafoscopía. El receptor, decíamos, tenemos es la hoja de papel en donde se plasma el documento. ¿Qué cosas se estudian en un documento? Ya habíamos dicho la tinta, ¿sí? Ahora, el tiempo para determinar ese documento. Se indica que es muy difícil de valorar el tiempo, ¿sí? Poder determinar. Tendríamos que obtener un documento muy antiguo, ¿sí? Como en la paleografía, ¿sí? Donde se pretende estudiar un documento que pudiera tener, digamos, varios cientos de años. De repente se lleva a cabo esta prueba pericial, por ejemplo, en materia agraria, cuando el documento que es el título con el cual el ejidatario pretende demostrar que es titular de los derechos ejidales, le fue otorgado, ¿qué será?, hace 150 años, ¿no? Y entonces tenemos un documento muy antiguo. Pero hoy día, en la actualidad, poder determinar la temporalidad entre un documento y otro, que posiblemente fue escrito con una separación de años, ¿sí?, es muy difícil, ¿no? ¿Qué más se debe de estudiar en el documento? Mecanismos de alteración, es decir, las formas en que se pudiera haber alterado de manera química, a lo mejor colocando algún químico para que se borrara aquella tinta que se había colocado, de alguna manera muy rústica a través de raspado, ¿no? ¿Quién no ha agarrado de repente y empieza a raspar tantito la firma o a cambiar el nombre del documento, ¿no? O la calificación, ¿no? Y venía un número que será bajito de promedio y lo raspé tantito y luego nada más le di con que era la máquina de escribir y quedó otro número, ¿no? Y presento el documento en original. Bueno, ¿qué más? Los exámenes físicos caracterizados por no producir alteración en el material analizado, ¿sí? Y la mayoría de estos elementos de examen son instrumentos ópticos, es decir, principalmente se utiliza lo que sería lupa, el microscopio, ¿no?, para hacer este trabajo. Ahora, los exámenes químicos, decíamos, ahí ya tiene que participar, en este caso el perito químico, ¿sí?, ya para determinar, decimos, qué agentes, ¿sí?, fueron los que pudieron haber alterado el documento, ¿sí? Y tenemos que pueden haber alteraciones esenciales o accidentales, ¿no? No podría ser que una alteración accidental no se pretendiera alterar el documento, pero sucedió algo que llevó a que este documento presentara alguna modificación, ¿sí? Pensemos alguna vez que, ¿qué será? De repente dejaron el pagaré en su bolsa, metieron a lavar el pantalón, ¿sí?, unas 2 o 3 lavadas en la lavadora, y cuando se ve todo borroso, pues sí, no había una intención, ¿sí?, digamos, ilícita, ¿no?, a la hora de hacer la alteración. Pasamos al siguiente punto, ahora sería dactiloscopía, ¿sí? Nuevamente, origen etimológico, dactilos, que significa dedo, ya sabíamos lo que era escopeín, que significa examen o estudio. Bueno, en este caso estamos viendo que lo que se va a analizar son las impresiones formadas por las crestas papilares de las yemas de los dedos. Es decir, si vemos nuestro dedo, encontramos que tiene una serie de marcas, ¿no?, más si las quedamos viendo muy detenidamente, ¿sí? En este caso, a estas marcas que aparecen dentro de nuestro dedo le vamos a dar el nombre de dactilograma, ¿sí? Y nuevamente la intención es la misma, poder determinar si el dactilograma, si la marca que deja nuestro dedo corresponde con la persona que lo plasmó, ¿sí? En nuestro país, bueno, y en algunos otros, ha sido costumbre que cuando muchas veces la persona no coloca la firma o no sabe firmar, pues lo que hacía era simplemente colocar la huella, ¿no? ¿Sí? Entonces se utiliza a manera de firma o nos sirve para determinar que la persona otorgó su voluntad sobre
lo que se haya plasmado o lo que se haya pactado sobre ese documento. También nos podría servir como una forma de identificación. Por ejemplo, en las actas de nacimiento vemos que de repente al bebé al nacer le colocan, ¿sí?, la platita de su pie, ¿no?, para que pues queden marcados también ahí lo que sería la serie de líneas que pueden formarse y con ello identificar luego el caso de robo, ¿no?, de extravío del bebé. Ahora, nuevamente vamos a señalar que en la dactiloscopía como en la grafoscopía, ¿sí?, se da ese mismo principio, ¿cuál? El de individualización, es decir, cada persona tiene su propio dactilograma, ¿sí? Y es decir, entonces en cada caso podríamos relacionar un dactilograma con una persona de manera determinada. La siguiente prueba pericial es la prueba pericial en genética. Tenemos nuevamente la definición de genética, en este caso parte de la biología que trata de los problemas de la herencia, ¿sí? Las aplicaciones de la prueba de ADN en la práctica forense se implementan en criminalística para poder encontrar vestigios que pudieran tener, dice, un interés criminal, determinar quién fue la persona que pudo haber cometido o realizado una conducta posiblemente delictiva. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros, civil y mercantil, en el caso de procesos de filiación de paternidad o también de maternidad, es decir, poder determinar si una persona es padre o es madre de algún niño, ¿no?, de algún sujeto. También nos puede servir la prueba genética para identificación de cadáveres, bueno, en algún caso de restos cadavéricos, ¿no? Sobre todo, nuevamente volviendo al caso de la materia civil, pues puede ser que lo que nos interesa es que ya se haga la declaración de muerte del sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, se encontró algún resto y se pueda determinar, pues sí, que los restos que aparecen ahí son de tal sujeto, ¿no?, para luego poder comenzar el juicio sucesorio y de una vez repartir los bienes. Como prueba pericial también la psiquiatría, conjugada con la medicina, rama de la medicina que trata de la enfermedad mental, problemas emocionales, trastornos de la personalidad. ¿Nos va a servir para qué? Para poder determinar, decíamos, la capacidad para testar, para realizar testamento o para poder invalidar el testamento, ¿no? Para que una persona pueda realizar un testamento, como sabemos todos los abogados, existen los requisitos del acto jurídico, ¿no? Y uno de estos requisitos es que la persona pueda emitir su voluntad de manera libre. Entonces, si no cuenta con capacidad, pues por lo tanto no puede emitir su voluntad de manera libre. En este caso será un psiquiatra el que pueda determinar finalmente si esta persona tenía o no tenía la capacidad a la hora de realizar el testamento. Psicología jurídica y forense, también como prueba pericial. Nuevamente, psicología. La psicología ha estado enmarcada, dice, por el estudio del alma, el alma entendida como la inteligencia, el pensamiento, las actividades anímicas, es decir, como es la persona nuevamente, su actividad mental, ¿sí? Nuevamente, ¿cómo se utiliza, decíamos, la psicología dentro de lo que sería nuevamente el campo del derecho, nuevamente en materia civil y en materia mercantil? Principalmente en materia civil podríamos ubicarlo a la hora dentro de lo que sería la materia familiar para poder determinar si alguna persona sufre violencia, ¿no? Violencia familiar, ya pudiera ser los menores, ya pudiera ser el cónyuge, ¿no? En este caso será el psicólogo el que se encargue de decir si esta persona realmente sufre o no algún tipo de violencia, sobre todo aquella que no fuera física y no pudiera ser notada a través de signos, ¿no?, que pudieran ser tangibles. Y por último, como último punto, estoy indicando la prueba pericial en contabilidad, ¿sí? En el caso nuevamente de la materia mercantil, ¿sí?, a la hora que estudiamos los llamados títulos de crédito, nos topamos por ahí que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos da una lista de títulos de crédito, ¿sí? Pero también lo que es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en su artículo 47, nos contempla otro título de crédito más, que es un título de crédito que digamos que va conjugado entre lo que es el contrato de crédito más
lo que sería, ¿sí?, el estudio que hace el contador de lo que vendrían a ser los intereses que se puedan ir generando, ¿sí?, durante el tiempo que duró ese crédito, y a la hora de presentar de manera conjunta, ¿sí?, el contrato, ¿sí?, y el estudio hecho por el contador, formulamos ya lo que sería un título de crédito. Bueno, en el caso de la contabilidad, como es una ciencia, decíamos, regulada como la medicina, como la psiquiatría, nuevamente el perito designado debe de tener un título ese que lo acredite como contador público. Bueno, y con respecto a las diapositivas, diríamos que esa es la última.